Bienvenidos a mi curso. Empezaremos con la paella al modo valenciano, que es el modo más clásico y habitual de preparar una paella. Para este primer paso de la paella empezaremos a elaborar el sofrito con un poco de laurel, una cebolla, pimiento italiano, sal y aceite. Utilizo este pimiento ya que tiene una cantidad de agua menor y para hacer un sofrito sale mucho mejor. El sofrito yo lo hago aparte, no lo hago directamente en la paella, porque ya que hoy trabajaremos con inducción, como el calor no se distribuye tan bien, se puede dilatar y se puede doblar. Iremos a cortar la cebolla en brunoise para preparar ya la marca. Obviamente, siempre para hacer un sofrito bien, empezamos con aceite bien caliente. Bien. Añadimos unas 3-4 cucharadas de aceite y nuestra cebolla. Que rehogue bien. Y añadiremos nuestra hojita de laurel. Para elaborar siempre un sofrito, mejor quitar siempre esta parte ya que contiene una cantidad más de agua. Yo el ajo prefiero meterlo directamente en la paella. Igualmente, todos los ingredientes están en el recetario de academia.tv. En ámbito restaurativo, directamente podemos hablar ya de una marca de paella o también de un pasaje. Un pasaje, para mi modo de ver, es un súper sofrito. Básicamente, vamos a hacer una caramelización muy exagerada de cebolla, pimiento y después lo vamos a desglasar con salsa de tomate. Yo hablo de súper sofrito porque es de color muy oscuro, casi llegando a negro. O en la cocina catalana también se puede hablar de ceba negra. Básicamente es un sofrito llevado muy adelante de solo cebolla. Para este sofrito necesitaremos unos 20-25 minutos. Siempre un puntito de sal. Mientras que el sofrito va, empezaremos ya a cortar la sepia. Ya viene limpia de piel y todo, lo que pasa es que tiene algunas partes de cartílago. Por ejemplo, las alas, mejor siempre quitarle el cartílago y esto lo podemos meter aparte para el caldo. Luego tenemos la parte de los tentáculos, que yo prefiero cortarlos en pedacitos siempre de un dedo. Para estos tentáculos tenemos que tener cuidado porque tiene esta parte también de cartílago. Mejor siempre masajearlos bien para quitar impurezas que pueden haber pegadas. Los cortaremos solo a mitad. Y lo reservamos. Quitar esta piel de acá nos va a evitar que la sepia, cuando nosotros la cocinamos en la paella, explote y nos salpique el aceite. Ahora cortaremos la sepia en pedacitos de 1 centímetro, básicamente la uña del pulgar. Nosotros la cortamos en cuadraditos para que sea mucho más fácil comerla y que se una mejor al arroz. Utilizaremos esta sepia para todas nuestras elaboraciones, ya sea para la paella valenciana, ya sea para la paella alicantina, que veremos en la próxima lección. Esta parte de aquí es la denominada murciélago. Estas dos partes de aquí tienen mucho cartílago y quedan muy duras durante la cocción. Mejor quitarlas.
De acuerdo, el sofrito ha ido ya cocinándose por 20-25 minutos, siempre con mucha atención de que no se queme, y lo tenemos ya bien caramelizado. Y nuestro resultado que queremos es este, que tenga también un poquito de color, que nos va a ayudar para colorear un poco también la paella. Empezamos con las cigalas. Nosotros meteremos solo la carne de la cigala apoyada encima para que se cocine media coctura, pero para crear el caldo utilizaremos las cabezas. Lo interesante de las cabezas es esta situación que tenemos aquí. Esto es todo el coral de la cigala que nos va a potenciar el sabor muchísimo. Esta parte también la podemos asar en el horno con una muselina de ajo que gratine un poco y es un bocado perfecto para comerlo directamente así. Para limpiar las cigalas es muy fácil. Aplatas un poco con la palma de la mano, poquito a poquito para no romper la cigala, y después la abres. Y la carne sale ya sola. Iniciaremos a preparar ya nuestra valenciana. Empezaremos entonces a marcar nuestras proteínas. Principalmente con el conejo lo marcaremos, luego lo quitaremos. Luego irán las cigalas, las marcaremos, las quitaremos. De ahí ya empecemos nuestro sofrito. 4 ajos picaditos, picaditos, picaditos. Luego nuestro sofrito de cebolla ya elaborado. Cuando se une bien todo, metemos la sepia. Cuando la sepia ya rehoga, se sofríe, ya que ha perdido todo su líquido, iremos a añadir el pimentón ahumado y acabaremos con un par de cucharadas de tomate. Cuando marcamos el conejo, utilizaremos, ya que tenemos aquí un poco de la grasa, para darle un toque de sabor aún mayor. Es importante que la paella no vaya nunca a fuego muy fuerte sin nada encima. Básicamente porque corremos un gran peligro a que se deforme y no nos vaya a hacer una capa fina, fina, fina de arroz. Nosotros aquí utilizamos una paella de hierro. Para mi modo de ver es la mejor. De 3 milímetros de espesor para poder hacer un socarrato uniforme, porque si no el calor es demasiado directo. Vamos a marcar nuestro conejo. Un poco de sal. Para esta primera elaboración y para la elaboración del caldo en sí utilizaremos las piernas de conejo. A mí me gusta servirlas enteras para marcar ya las porciones. Siempre con hueso, ya que te va a ayudar a saborizar muy bien el caldo. El lomo en vez lo cocinaremos aparte y lo serviremos aparte. Mientras que las piernas se van marcando por una parte, añadimos ya la grasa de conejo. Y por otra parte añadimos ya las cabezas de la cigala. Más o menos para marcar el conejo llevará unos 10-15 minutos. Para las cigalas en vez queremos solo que le demos un toque, que después iremos a desglasar esa proteína añadiendo el sofrito. Y ahora que los ingredientes ya están bien marcados, podemos transferirlos de la paella. Y ahora aquí vamos a empezar nuestro sofrito. Un poquito de ajo, un poquito de aceite para que rehogue bien. Se siente inmediatamente cuando el ajo cambia ya de olor. Y vamos a añadir nuestro sofrito ya elaborado. Y añadimos ya nuestra sepia. Y toque de sal. Obviamente hojita de laurel, que no falte.
En este momento entran ya las judías o cualquier verdura que nosotros vamos a elaborar. Cuestión de 3 minutos y añadiremos nuestro pimentón y nuestra salsa de tomate. Tradicionalmente se utiliza el tomate rallado. Para esta elaboración y para este sofrito utilizaremos una cantidad de un tomate y medio rallado. Ahora que nuestras judías se han rehogado ya bien, vamos a añadir el pimentón de la vera. Una cucharadita así. Y un poquito ya para la abuela. Veis que la sepia ya salta. Y esta tiene que ser una operación muy rápida. Apenas se siente el olor de la páprica, tenéis que meter ya el tomate. Tenemos que sofreír bien. Y mojaremos todo con el vino tinto. Apenas la parte alcohólica del vino se evapora, empezaremos ya a preparar nuestro caldo. Tradicionalmente mojamos siempre con agua. Nosotros ahora lo mojaremos con un caldo ya preelaborado. Para 200 gramos de arroz bomba que vamos a utilizar, va siempre de 800 a 1 litro de agua o caldo. Depende, digamos, si hacemos la paella directamente al fuego, añadiremos 1 litro de caldo. Si hacemos la cocción de fuego y horno, añadiremos 800 gramos de caldo. La parte más difícil de esta paella es calcular la cantidad de agua necesaria para la coctura del arroz. Así que nos vamos a fijar bien con 1 litro de agua dónde queda el caldo, ¿de acuerdo? Y ahora podemos añadir ya nuestras proteínas y nuestra parte aromática. Un poco de romero y una ñora sin semillas, que da ese toque bueno. Vamos a poner el conejo aquí. Estigalas. Y mojamos con un poco más de agua. La ñora es un pimiento seco, ahumado, muy tradicional en la cocina española. Ya sea la podemos utilizar así como está, para darle más sabor a las cosas. Se puede tostar en horno, se puede tostar al fuego, se puede freír, se puede dejar al menos por media hora en agua caliente. Se puede también dejar al menos una noche en agua fría para después al día siguiente obtener la carne de la ñora, para elaborar ya sea sofritos o marcas de paella. Normalmente el caldo dura 1 hora, 2 horitas incluso, siempre mojando continuamente el caldo para que no se evapore toda el agua. El caldo que yo he preparado es un caldo de falda de ternera y huesos y rodillas de ternera. Para darle más rock and roll y colágeno a la situación, yo utilizo la piel de cerdo, blanqueada 3 veces previamente en un agua aromatizada, ya sea con un poco de vinagre, un poco de laurel, romero, como preferáis. De acuerdo, nuestra paella ya ha cocinado, ya se ha hecho el caldito bien y vamos a quitar ahora nuestra proteína. Nuestras tigalas las podemos comer directamente así porque están riquísimas. Pero para terminar la paella no me hacen falta. Y el conejo por este otro lado. Y también la ñora va fuera. Y ahora procederemos a abrir nuestras almejas. Las haremos directamente aquí en el caldo para aprovechar también el sabor de la almeja. Estas almejas han estado ya expurgadas por un mínimo de 4 horas en agua de mar, que son básicamente un agua a 25-30 gramos de sal por litro. Y a medida que se van abriendo, las vamos sacando ya. Casi crudas las queremos, porque luego vamos a ponerlas encima otra vez a la paella y no las queremos que se sequen. Un poquito más de sal. Recordad que no tiene que estar muy salado porque igualmente este caldo va a reducir mucho. A este punto podemos ya añadirle el arroz. Estamos hablando de un arroz bomba. Es el rey de los arroces por su capacidad de absorber el caldo. La única particularidad de este arroz es que en vez de doblar su tamaño cuando se cuece,
triplica su tamaño. Así que con 200 gramos de arroz vamos a comer a más gente que con cualquier otro tipo de arroz. El arroz mejor para las paellas o que utilizan los paelleros es el arroz Senia o incluso arroz Bahía. Es muy difícil de utilizar porque tiene una cocción muy rápida. Estamos hablando de unos 14-16 minutos de cocción. Igualmente el arroz bomba tiene una cocción de unos 17-18 minutos. Como os he dicho antes, preferentemente aquí tenemos unos 800-850 de caldo por 200 de arroz bomba. Ahora vamos a añadir el arroz y lo vamos a añadir siempre con una línea recta. Hemos añadido ahora el arroz haciendo una línea, básicamente porque así calculamos las porciones. Si por ejemplo hacemos 4 porciones, hacemos una cruz y eso va a marcar las porciones que nosotros queremos. Si nosotros queremos hacer una cocción directa, hablamos siempre de 10 minutos a fuego alto con 8-7 minutos a fuego bajo. Como nosotros la terminamos al horno, nosotros haremos 7 minutos a fuego alto y otros 10 minutos en el horno. Horno ya calentado a unos 200-220 grados. Estos son de los momentos más cruciales de la paella. Lo movemos ligeramente para distribuir bien todo el arroz y para que quede bien una capa fina y lisa. Cuando vemos que el caldo ya ha evaporado, no lo podemos mover porque no nos va a quedar uniforme el arroz. Este sonido es el que digamos que se llama lluvia. Cuando empieza ya a hacer estas pequeñas burbujitas, ese es el punto en que no podemos ya mover el arroz. Está prohibido. Ponemos ya los ingredientes del conejo. Y vamos a ir al horno. Entonces empezamos ya a elaborar nuestro conejo. Esta es una parte totalmente opcional, porque a mí las paellas me gusta siempre jugar con las proteínas. Ponemos, digamos, la misma proteína que vamos a cocer bien para hacer el caldo a una cocción mucho más jugosa, mucho más directa. Así que empezamos a cocinar el conejo. Necesitaremos solo aceite de oliva, sal, un ajo machacado y un poco de laurel. Salamos nuestro conejo, abundante sal, se hace una buena crosta y vamos. Yo el conejo lo he enrollado prácticamente porque he utilizado la parte central del lomo un poco más cerca a donde están los pulmones, la carcasa. Esa parte tiene una parte de falda que baila mucho. Entonces, si la cierras, puedes controlar mejor la coctura y hacer un conejo mucho más jugoso. Marcamos el conejo hasta que esté bien caramelizado, luego iremos a meterlo en el horno a 220 grados con la paella, unos 10 minutos, hasta que el calor llegue al centro del cuerpo. De acuerdo, el ajo lo añado ya, que dé un poco de sabor, y lo introducimos por 10 minutos al horno a 220 grados. La paella la hemos sacado ya del horno después de 7 minutos de cocción y ha reposado ya también 5 minutos. El gran secreto para hacer el socarrate en una casa es siempre dejar reposar un poco. Básicamente así el caldo se asienta, el arroz absorbe todo el caldo que ha quedado ahí. Para terminar la paella, poco de aceite a las tigalas, poquito de punto de sal y vamos a ponerlas . Terminamos con las almejas también. Y llegados a este punto,
vamos ahora a elaborar el socarrat. Vemos que se ha marcado poco, siempre a fuego bajo, ir moviendo siempre constantemente. Lo tenéis que hacer con mucha paciencia, porque el socarrat está casi al límite del quemado. Si te pasas, la has cagado. Entonces tenemos que hacer este pasaje con mucho cuidado. Vamos a por el conejo. Lo ponemos a reposar 5 minutos acá. Este aceite está muy bueno. Básicamente que tiene toda la esencia del conejo marcado y también el ajito del romero que hemos puesto. Cuando elaboramos el socarrat, mejor siempre ponerlo un chorrito pequeñito de aceite y ya que tenemos hasta aquí lo vamos a aprovechar. Yo las gambas las pongo en este momento porque se cocinan poco a poco con el vapor que va soltando. Pues para el socarrat no hay un tiempo límite. Básicamente es ir con paciencia, tocándolo. El conejo ya ha reposado ya 5 minutos, le quitamos ya el hilo de bridar. Punto de sal, que no falte. Y lo ponemos encima. Y a este momento ya lo podemos llevar a la mesa. Así nuestra paella está ya lista. Ahora os haremos ver el socarrat. Y este es el famoso socarrat. Aquí tenemos la paella al modo valenciano ya lista. Vemos el punto del socarrat que siempre tiene que estar presente en las paellas. Y en la próxima lección veremos el arroz a banda al modo alicantino. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.